Mi papá era profesor de escuela y era director de la escuela Emilio Abad un cierto tiempo. Mi mamacita era costurerita, modista y se ganaba incluso más que mi papá porque trabajaba bastante en la máquina. Y era la pareja que nos educaban a 12 hijos. 12 hijos. ¿Usted qué número de hermano es? El segundo. Nosotros jugábamos en la calle con la pelota de trapo. Jugábamos en la calle cuando alguna ocasión iba a pasar algún que era ocasional, entonces nos retiramos y luego seguía el juego ahí, pues no era ni entre todos los hombres que se llamaban de la época, hacíamos los partidos de fútbol, jugábamos al taco, que llamaban una latita de cerveza o de cola doblada, hacíamos una raya en el centro de la calle, alguna esquina, con los tacos de nuestros papás ya desgastados, le poníamos en el centro. Y con el taco le pegábamos entre el adoquín y cosa que salía como avión. ¿Verdad? Mi papá era muy estricto, era bastante estricto, no nos permitía hasta las 7 de la noche, a las 8 máximo ya estábamos que debíamos estar en la casa, nos restringía bastante, papacito. Y como era profesor, le cuento que en las vacaciones, que antes eran de 2 meses, 2 meses y medio, él era bastante leído, bastante ilustrado, como era profesor, nos reunía todos los días a todos los hermanos y recibíamos clases de ortografía, de castellano, de historia. O sea, no había vacaciones. Casi no había vacaciones, no. En eso, desgraciadamente, había el refugio en una cantina, tomarse unos tragos, disparar con amigos y regresar a la casa, mire, borrachinos, entonces ningún padre bebían, pues no. Pero más que mi papá era mi mamá, también para castigarle, digamos, verbalmente, incluso a veces como la buena beta. Y una de esas me dice, oye, sin vergüenza, dice, ¿hasta cuándo vas a beber? Yo le digo, mamacita, que yo soy brujo. Como inspector, recibía en ese tiempo las órdenes de los padres, el mayor parte de los padres de familia, me iban a decir, señor Ávila, le encargo a mi hijo, es malcriado, es abusivo con los ñaños menores, no me obedece, le dejo eso. Y es justamente lo que había pues de una actuación media dura con los alumnos, que por suerte me agradecen hasta el día de hoy. Este muchacho había sido un azote en la casa. Y cuando supo que yo le había reprendido duro, me vinieron a agradecer, no a hacer. Terminé siendo compadre. Me hicieron compadre. Me hicieron compadre. Que no lo creo. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, con el programa El Otro Perfil, bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del licenciado Atila Ávila, recordado docente, inspector de la ahora Unidad Educativa Luis Rogerio González, antes Instituto Tecnológico Superior Luis Rogerio González, el querido técnico, nuestro colegio. Un gusto compartir con usted, licenciado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Suelo empezar este espacio pidiendo que nuestros invitados se definan. ¿Quién es Atila Ávila? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a usted y a su equipo de la oportunidad que me están dando para poder manifestar muchas inquietudes, muchas preguntas que a la final, por mi edad, va a cumplir 87 años ya en este mes de julio que viene. Tengo mucha experiencia, muchas vivencias en nuestro Azogue, sobre todo su pasado, y particularmente de mi vida, que lo hice dentro del magisterio. En primer lugar, quiero contarle que yo me inicié como profesor
en el cantón Balsar, perteneciente a la provincia de Guayas, en el normal rural 26 de septiembre se llamaba, en el tiempo en que yo estuve allá, en el año 1956, me pasé 2 años, 56, 57, 57, 58, como profesor de dibujo, de matemáticas, porque yo tuve 2 años de ingeniería antes de partir para allá. Entonces mis papeles me valieron para hacer esa especialidad. Hice el profesorado. Luego de los 2 años yo pensaba, pues como era todo soltero, me vino una oportunidad para un cambio hacia la ciudad de Azores, prácticamente al colegio técnico, con el señor Antonio León Hidrobo, que por su problema de enfermedad le recomendaban que él busque un lugar en la costa. Entonces, como era amigo de mi papá, con mi papá se había entrevistado, y me pintaron el problema de un cambio mutuo. Entonces, efectivamente yo todos los fines de semana pasaba en Guayaquil y me fui donde él me citó para conversar. Y lógicamente pactamos, antes se podía hacer directamente los cambios y todo, ¿no? Hicimos un cambio mutuo. Se hizo un cambio mutuo. Él fue al colegio 26 de septiembre de Balsar y yo vengo ya prácticamente desde el 1958 al técnico. Al técnico. ¿Y de qué edad empezó usted la docencia? Ya, mire, verá, le voy a contar. Yo me gradué de bachiller en el año 1950, en el periodo 54-55. Tenía 17 años, justo el 25 de julio, que es mi cumpleaños. Justo ese día se graduó. Ese día se graduó. Doble festejo. Por lo que había, oiga, la oportunidad antes era prácticamente 2 o 3 grados por día de bachillerato, de acuerdo a las peticiones que se hacían. Entonces, ¿usted hizo doble festejo ese día? Claro, bueno, yo no, sino mis papás. Claro, se había palanqueado en el colegio, que Juan Bautista me eduqué yo desde el primero hasta el sexto. La primaria lo hice en la escuela Emilio Abad, esa escuelita que es ahora donde es el parqueadero municipal del Parque de la Juventud. Ahí era el patio de la escuela y esa casita de madera que está hasta el día de hoy, esa era la escuela. Casi por donde funcionaba Ondas Cañaris antes. De Ondas Cañaris en la esquina, un poco más hacia adentro ahí era la escuela. Y a su vez el patio de la escuela los días sábados servía como feria. Ahí era la feria, que ahora hay 2 o 3 lugares en donde se hace la feria. Entonces, yo me gradué de 17 años y el año 54-55 electivo y el 55-56 hago estudios de ingeniería en la Universidad Central de Cuenca. ¿En la estatal? En la estatal. Pero lo que sucede que mis papás eran de pocas posibilidades, yo me busqué trabajo para poder ayudarles mientras estudiaba. ¿A qué se dedicaban sus papás? Mi papá era profesor de escuela y era director de la escuela Emilio Abad un cierto tiempo. Mi mamacita era costurerita, modista y se ganaba incluso más que mi papá porque trabajaba bastante en la máquina. Y era la pareja que nos educaban a 12 hijos. 12 hijos. ¿Usted qué número de hermano es? El segundo. El segundo hijo que soy yo, y somos 8 varones y 4 mujeres, ¿no? Y de esa manera, yo no sé cómo harían milagros de ese tiempo. ¿Y en dónde creció? Mande. ¿En dónde vivió usted? ¿Dónde nació? A ver, yo nazco en la calle Serrano, donde es ahora ese distribuidor, bajando la Serrano para la avenida 24, ¿no? Ya. Entonces hay hasta ahora una casita blanca adentro, ahí he nacido yo como segundo hijo. Anteriormente a eso, mi primer hermano nació en una casa que tenían mis papás en la calle Malo y en la Vintimilla, ahí donde es ahora parqueadero, donde es el doctor Joel Abad, por ahí en ese sector era una casa de nosotros, que fue... Cañerico, el barrio Cañerico ahí. Claro, más abajo de la Malo hasta el fondo era el Cañerico, pero nuestra casa era ahí, en esa boca calle, que luego de que le quitaron prácticamente la casa a mis papás por algún motivo político. Entonces,
muchos años sirvió de guacha, de botado, eran los garajes del doctor Muñoz por ahí. Y bueno, últimamente se hizo pues la prolongación y ahora ya es servicio, pero ahí había la casa de mis papás. Cuando yo nazco, de ahí donde nazco yo, vamos a vivir en la calle Bolívar, entre la 3 de noviembre y la 10 de agosto. Ahí hay ahorita una venta de carnes, justo en esa casa, ahí vivíamos nosotros por mucho tiempo. ¿Y cómo era esa época, Sogues? ¿Cómo era el barrio? Porque antes había más unidad, ¿no? Antes todo el mundo se reunía, los vecinos. Claro. Ahora muy poco se ve eso, incluso para el tema de la delincuencia, hasta muy pocos se unen para eso. En ese tiempo ni se sabía qué era delincuencia, créase, sinceramente. En primer lugar, verá, también había el problema, sino la facilidad, es que no había mucho carro, mucho vehículo. ¿Jugaban en la calle? Y nosotros jugábamos en la calle con la pelota de trapo. Jugábamos en la calle, cuando alguna ocasión iba a pasar algún que era ocasional, entonces nos retiramos y luego seguía el juego ahí, pues no era entre todos los hombres que se llamaban de la época, hacíamos los partidos de fútbol, jugábamos al taco, que llamaban una latita de cerveza o de cola doblada, hacíamos una raya en el centro de la calle, en alguna esquina, con los tacos de nuestros papás ya desgastados, le poníamos en el centro. Y con el taco le pegábamos entre el adoquín y cosa que salía como avión, volaba, el contrincante regresaba. El que pasaba a la esquina era el que ganaba, pues en los juegos que nunca he visto últimamente que se realicen, ¿no? Y era poca gente, digamos, pero mucha unidad, mucha amistad. ¿A qué vecinos recuerda? Ahí yo tenía, en primer lugar, ¿verdad? La esquina que viene desde donde vivíamos nosotros hasta donde es la calle de Don Finado Secundino, ese edificio alto era de mi abuelito. Mi abuelito se llamaba José Antonio Ávila Piedrahíta, era lojano. Entonces, al lado de él, nosotros vivíamos al lado de él. Y a algún lado me acuerdo, la familia Pesantes, el señor Rómulo Pesantes, el finado Nilo Pesantes, vivían a la otra tienda de nosotros. Y con esa familia más, una familia Coronel que había en la esquina, y había otras familias Vázquez, y con ellos era un grupo hermoso de muchachos que jugábamos en la calle. ¿A qué amigos? ¿Con quién hizo amistad? Ya luego yo prácticamente con el más amigo que los demás era con el señor Nilo Pesantes, que era más o menos de mi edad. El Nilo era casi de mi edad y compartíamos la escuela también y luego el colegio. ¿Y cómo era usted de joven? ¿Cómo era usted de niño? ¿Era de pronto tímido, callado o era bien extrovertido, juguetón, molestoso? No, antes por el contrario, medio inquieto era. Pero también mi papá era muy estricto. Era bastante estricto, no nos permitía hasta las 7 de la noche, a las 8 máximo ya estábamos que debíamos estar en la casa, nos restringía bastante, papacito. Y como era profesor, le cuento que en las vacaciones, que antes eran de 2 meses y medio, él era bastante leído, bastante ilustrado. Como era profesor, nos reunía todos los días a todos los hermanos y recibíamos clases de ortografía, de castellano, de historia. O sea, no había vacaciones. Casi no había vacaciones, no. Y era tan estricto, mire, que yo cuando cursaba el colegio Juan Bautista, en el 4º curso, me quedé suspenso en la materia de geografía. Pese a que recibía clases. Pese de que, claro, pero eso fue una ofensa para mis papás. ¿Y qué le hizo su papá? En mi casa funcionaba, verá, donde es ahorita, en la calle justo Emilio Abad y la Sucre, esa casa grande, donde funciona el café Peleuxi, creo. Ya. Ese era de mis papás. Funcionaba y ahora están por la decisión. En una tienda había una cantina, en la otra tienda había un carpintero. ¿Por donde es la notaría, más o menos? Sí, justo ahí en las tiendas. En la otra, donde era la notaría, había una herrería, y en la otra una zapatería. Y mi papá, para castigarme, me puso en la herrería. El herrero se llamaba Gerardo Reyes. Y hacíamos, oiga, de los clavos de la línea del ferrocarril, hacíamos los herrajes para los caballos.
Entonces mi papá que de castigo me puso, supuestamente, castigo, ¿no? Por haberme quedado suspenso, me puso en la herrería. Pero ahí usted ya ganó dinero. Nada, ¿qué va a hacer? Era solo con órdenes de papá, ¿qué dinero? Nada. Lo que gané era bastantes cosas que me sirvieron. Por ejemplo, hasta hace poco yo herraba caballos, yo aprendí a herrar caballos ahí. Hacíamos el fuelle, hacíamos cuchillos, los herrajes, yo manejaba el combo, el Gerardo manejaba la forma en el yunque, yo le daba, indicaba en dónde golpeaba yo. Era flaco, yo no era como bastante, y toda la familia éramos de flacos. Entonces ese era un castigo supuestamente para mi papá. Pero bueno, al final le sirvió a usted. Oiga, totalmente. Pero su papá le aplicó otro castigo o solo No, ya no, pues. No ve que ya mi mamacita, mis otros hermanos abogaron. Lo que pasa es que atrás de mí venía un hermano que murió, era médico, y malo es decirle, no, con mucho honor, a él le llamaban el señor de la solapa de oro, porque desde la escuela, el Juan Bautista, se educó en Cuenca, en la Universidad Central, y él tuvo el premio Benigno Malo, que dan a todas las promociones de todas las facultades, al mejor. Y mi hermano consiguió esa medalla, que es un recuerdo y un orgullo para todos nosotros, porque no es del año de la facultad tal o de la facultad tal, sino de todas las promociones. De todas las facultades, el mejor estudiante. Y ¿alguna travesura que usted recuerde de joven, ya sea en el barrio, en la escuela o en el colegio, y que sí le molestó a sus papás? En ese tiempo había las esquelas que mandaban cuando había un mal comportamiento, pero mi papá se iba personalmente al colegio, nunca le daba la razón a uno, siempre le daba la razón al profesor, y generalmente era castigado. Yo era inquieto, habían veces que venían circos acá y habían los que se paraban de manos. Yo ponía las bancas del colegio, una encima de otra, encima una silleta de 3 patas, y me paraba de cabeza ahí, pues entre los compañeros y las compañeras que me aplaudían. Algún rato de eso un inspector me cogió y avisó a mi papá. Otra ocasión, en el mismo colegio se hizo una corrida de toros. Yo tenía una chica enamorada y medio pegado, los guardos, lo que se dice vulgarmente, me metí a torear sin capa. Oiga, me arrinconó el toro, pero así que... ¿Pero usted es estudiante? No, ya estaba yo fuera del estudio. Estaba recién graduado nomás. Pero más daño me hizo mi papá que el toro. Porque le ha venido a contar a mi papá, como estaba, me llevó a punta pie limpio, lo que se dice vulgarmente. Pero son recuerdos que yo le agradezco a mi papá. Y ahora eso ya no hay cómo hacer, ¿no? Ya no. O sea, ya no hay cómo castigarles a los niños, a los jóvenes. Me parece un exceso, porque un padre tiene derecho a castigar sabiendo que es ley. Y valga la oportunidad de que yo, como inspector, recibía en ese tiempo las órdenes de los padres, en mayor parte de los padres de familia, me iban a decir, señor Ávila, le encargo a mi hijo, es malcriado, es abusivo con los ñaños menores, no me obedece, le dejo eso. Y es justamente lo que había, pues, de una actuación media dura con los alumnos, que por suerte me agradecen hasta el día de hoy. Pero ya vamos a hablar de eso. Y ¿usted termina el colegio y de inmediato a la universidad, sí, o se dedicó? Sí, inmediatamente. Pues el siguiente año yo me gradué en julio y en el mes de octubre ya estaba en la universidad. ¿Y qué estudió? Ingeniería. ¿En qué? En ingeniería civil. En ese tiempo era ingeniería civil, arquitectura, y funcionaba en el centro de Cuenca, era después Palacio de Justicia, hasta el día de hoy un hermoso edificio ahí era la facultad. La facultad, más abajo el colegio de las Catalinas, más abajo había otro colegio de las... ¿Ya quién recuerda del colegio antes de pasar a la universidad? Bueno, hay muchos recuerdos del colegio que... ¿Amigos? Totalmente, muchos muy buenos amigos. Yo tenía grandes amigos que hasta el día de hoy viven. Uno de ellos se llamaba Edmundo Herrera, otros han muerto bastantes, Camilo Salinas, Edmundo Herrera, había Arturo Zacoto, había muchachas muy bonitas de Azores, Aidita Ochoa, había la Rosita Naula,
Talia Crespo, y bueno, éramos un grupo hermoso de muchas. ¿Y qué hacían aparte de estudiar? ¿De pronto salían en las tardes, Sí. se veían? No, es que el problema es que antes el colegio trabajaba en doble jornada, de 8 a 12 y de 1:30 a 5:30 de la tarde. Entonces prácticamente uno como estudiante tenía copado todo el día, no teníamos oportunidad de salir a vaguear, ¿no? Estábamos ahí ¿Y los fines de semana? Bueno, los fines de semana ya dedicábamos a las casas de los papás, porque ya nos llevaban y era otra cosa amena estar con nuestros papás, pues, disfrutando con tanto hermano, una mesa grande, reunidos de hijos. ¿Y cómo era crecer en un ambiente familiar así de 12 hermanos, de pronto con las necesidades que usted contó? ¿Cómo era ese ambiente familiar? Oiga, en el caso de nosotros era algo maravilloso. La gente del barrio creía que éramos un tiro de locos porque era solo risa. Cada uno de mis hermanos eran muy, muy finos para los chistes, las contestaciones inmediatas y las peleas de boca, de sola, de pluma. Y esto causaba, oiga, hilaridad y unas risas a todo pecho en el barrio. ¿Y usted qué tal para un chiste? También, más o menos. Más o menos. Yo tenía pues unos chistes que me costaba a veces un buen palazo de los papás. Cuando yo joven, uno en Azores, desgraciadamente, había el refugio en una cantina, tomarse unos tragos, disparar con amigos y regresar a la casa, mire, borrachinos, entonces ningún padre bebían, pues no. Pero más que mi papá era mi mamá, también para castigarle, digamos, verbalmente, incluso a veces como la buena beta. Y una de esas me dice, oye, sin vergüenza, dice, ¿hasta cuándo vas a beber? Yo le digo, mamacita, que yo soy brujo. Oiga, no soy brujo, me cago a palo limpio. Yo queriendo hacer el chiste, pues no, pero me resultó mal. Y así por lo orden tenía muy buenas conversaciones. Después mi mamá y mi papá sabían estar riendo de lo que uno Entonces ya la vida del colegio digamos, después de la universidad, mi papá tenía un pariente aquí que se llamaba Guillermo Domínguez Tapia, que era gerente del banco, Guillermito Domínguez Tapia. La mamá de ella era prima hermana de mi abuelita, de Margarita Regalado Abad, ella era Tapia Abad, primas hermanas. De tal manera que el Guillermito Domínguez era diputado en ese entonces, no me acuerdo el año bien. ¿No fue presidente del presidente municipal? También, claro, él ocupó buenos cargos y en una de esas era diputado por Partido Conservador y mi papá era opuesto porque mi papá era de extrema izquierda. Pero la parentesco con mi mamá le abrió la boca y en ese entonces me consigue como profesor y la única manera me voy a balsar. ¿Usted deja el estudio entonces? Dejo el estudio y me voy a balsar de profesor en el colegio 26 de septiembre, porque le dije antes en colegio. Ahí me paso 2 años. Los fines de semana salía a Guayaquil, ya tenía amigos como el señor Gil Antonio Vázquez y algunas personas que vivían en Guayaquil. Y luego de eso, pues ya hago el cambio, como le indicaba yo con el señor Antonio, y vengo al colegio técnico. El colegio técnico funcionaba en el antiguo Juan Bautista, que era en la calle Serrano y la Rivera. ¿Y usted cómo se sentía llegando al colegio rival del colegio Juan Bautista? Bueno, no había tanta rivalidad. En ese entonces todavía no había mucho. No. ¿Por qué? Porque el colegio Juan Bautista ya era centenario, el colegio ya bien formado. Claro. En cambio, el otro era principiante y como su nombre incluso le indicaba, la Escuela de Artes y Oficios. Funcionaba donde son los patios del Consejo Provincial. Ahí era una villa nudita de don Esquiel Salinas. Ahí funcionaba. Pero yo ya no llegué ahí, sino yo llegué cuando recién el colegio pasó a ocupar el local que era del Juan Bautista Vázquez. Entonces ya cuando yo llegué se llamaba Colegio Técnico. Instituto Tecnológico. Y luego. Ya cuando se crean ya más carreras, electricidad, se crean
la mecánica ya... ¿Que era solo contabilidad antes? Antes era, no, antes había ¿verdad? Carpintería, sastrería, bordado, había mecánica industrial. ¿Usted llegó a esa época? Claro, yo llego y ahí se crea la mecánica automotriz y se crea, y contabilidad, perdón, también había, ¿no? Y ya después con esas especialidades pues, funcionaba el colegio mucho tiempo, hasta que había gestiones tanto de don Vicente Cabrera, porque el primer rector era don Vicente Vicuña, novillo, que era dueño de Ondas Cañares. Él formó a bastante juventud y yo trabajé muchos años con él. Papá de Marco Vicuña. Papá del doctor Marco Vicuña, que era alumno, ya cuando yo estuve él era alumno. Ah, él fue sí, alumno. Sí, él era alumno ya en el colegio técnico, en el Marquito Vicuña. El papá era un hombre muy, como le cuento, bastante efectivo para hacer sus gestiones y consiguió muchas cosas, ¿no? Y usted básicamente a los 20 o 21 años inicia ya el tema de la docencia. Exactamente. Yo de 20 a 21 ya estoy de docente en la costa. En Balsar, sí. ¿Y cómo era la educación en la costa a diferencia de acá de la sierra? Muy diferente. Créase que, ¿verdad? En primer lugar, como era un lugar muy apartado de Guayaquil, el centro de Guayaquil, como su nombre lo indica, normal, rural, 26 de septiembre. Cuando yo estuve ahí, estaba recién en el cuarto curso. Y por tal motivo, había gente de todos los alrededores, de La Empalme, de Santa Lucía, de Quevedo. ¿Y Montubios? No, de Quevedo. Mande. ¿Y Montubios la mayoría? Bastante. Gente que manejaba machetes y todo. Pues entonces yo me fui muy joven allá. Había casi la mayor parte de la gente casada, ya pues formada. Y viéndole a usted jovencito, ¿no le querían molestar, ver la cara, como se dice comúnmente? Totalmente. En la manera más que me llegaba al alma era la manera como nos hacía seguir de cómo hablaba yo. El Serrano decía, pues no, y era gente muy educada en haciendas inmensas, que habían haciendas bananeras ahí que los días miércoles y viernes creo que eran la salida de los camiones con banano a puerto de Guayaquil, porque en Guayaquil llegaba al río nomás, se pasaba en Gabarra, y tanto el río Guayas cuanto el río del Daule. O sea, yo para llegar a Balsar tenía que pasar 2 gabarras. Entonces, ahí era... ¿Qué fue lo peor que escuchó de ellos? Mucho me molestaba, la manera de cómo hablaba, como Serrano decían, pues, incluso el color de la cara, me criticaban, no todos, colorados, me decían asado, cocinado. Había un muchacho de apellido Mesa, que no me puedo olvidar de él, era uno de los más azotes que se llama en el colegio. Entonces se molestaba a todo el mundo y a mí, por supuesto, yo un muchacho ahí, Serrano, llegado a un ambiente tan tremendo, ¿no? Y era capaz yo había de renunciar porque era mucho que me molestaba. Pero usted no imponía respeto ahí, eso no había cómo. No, la gente del cesto me estimaba. Este tipo era el que me molestaba mucho y era el líder de la banda, digamos. Algún rato yo ya me decido abandonar, pues no, y regresarme a la casa por tanta molestia, pero en la noche yo consultaba con la mente, si me voy paso por cobarde. Entonces yo un muchacho flaco incluso, y el tipo era Arturo Mesa, se llamaba, un muchacho alto. Oye, y la decisión de noche, yo digo, bueno, mañana decido las cosas con el Señor. Yo mañana decido, o me quedo o me largo. Y así mismo, cuando él me empieza a molestar, incluso con la manera de hablar del Serrano allá, pues todo era mal. El colorado de uno le molestaba porque era muy colorado. Entonces le digo, vea, señor Mesa, venga acá. Viene y se me cuadra, burlándose y chachareándome. Yo ya estaba resuelto, pues malo es contar en público, no debía ser, pero era gente mayor a mí, casado. Alcé la mano y le metí uno por aquí. No sé cómo, con tanta furia que le zumbé. Y me monté encima, ya decidido a todo yo. Había el rector, se llamaba Gregorio Soledispa, se llamaba un señor, que era manaba mismo. Y él no me quería mucho, por lo que yo estuve en contra de él allí. Me vino ya a lavarse las manos para mandarme afuera a mí, pues.
pero no creí nunca que todo el alumnado estaba a mi favor. Y ellos exponían de que yo era víctima, que me molestaba todas las clases, incluso el modo de hablar, que era el colorado, el hábil, el asado, el cocinado, hasta que reaccioné brutalmente. ¿Qué cree que pasa? Luego de ese incidente y después de que los estudiantes, pues, a mi favor, con el rector, Gregorio Soledispa se llamaba el rector, me le hicieron de ver que él me molestaba mucho. ¿No? A los 2 o 3 meses de aquello, el tipo me hace compadre. No me ha de creer, me hizo compadre. Y reconoció que él era un molestoso, que no me respetaba. Y le dio una lección. Claro, y terminó porque yo ya solucionando ese problema, yo era encantado, soltero y todo, ahí te das cuenta. Estaba el colorado estimado. El estimado, no quería venir. Entonces había un señor Antonio Hidrobo. Ajá, y ahí hizo el cambio. Hago el cambio. Y acá en el colegio técnico ya, solo como profesor de dibujo los primeros años. No, yo era profesor de matemáticas, por lo que yo hasta el día de hoy recuerdo bastante. Oiga, la Universidad de Cuenca yo estudié cálculo diferencial, cálculo integral, geometría analítica, geometría descriptiva y las principales materias de geometría, álgebra y eran las básicas, ¿no? El primer año era prácticamente básico, el segundo año era prácticamente profesional. Ahí se estudiaba resistencia de materiales y un poco de cosas que se estudiaban. ¿Y usted vino a enseñar matemáticas acá? Yo enseñaba matemáticas aquí en el colegio, tengo en el 5º y 6º curso, tenido justo aquí era profesor exclusivamente de matemáticas, en el diurno y en el nocturno. Y era una materia que hasta el día de hoy yo practico bastante, me gusta. Cálculo diferencial, yo hago un poco de geometría analítica, también todavía hago cálculo diferencial integral. Todavía sé un poco, yo no profundamente, pero sí lo puedo hacer, pues me gustan las operacioncitas con lápiz, lleno con lápiz, que era en la época que nos exigían en la universidad que haga con lápiz. El esfero no había, pues había el estilógrafo en el tiempo que yo tenía. Bien, y de ahí ya en el técnico empieza usted ya poco a poco a hacer la carrera en el magisterio, como se decía antes, y carrera en la docencia ya. Bueno, ya yo era el bachiller ya simple. No, y he estudiado 2 años nada más de la ingeniería, pero especialidad no he tenido nunca. Sino ya mi experiencia, ya como inspector, yo vine al colegio técnico como inspector general. No, después de ser docente. En Balsar, ya cuando vengo acá, ya me nombran inspector. Ah, ya, vino de inspector acá. Ya vengo de inspector yo acá al colegio. Era inspector simplemente, pero ya como... Pero inspector en esa época de ciertos cursos, de ciertos... o inspector general. De todo el colegio, el inspector general que se llama luego, porque simplemente era escuela de artes y oficios. ¿Y cuántos alumnos habían en ese entonces? A ver, calculaba que había unos 150, más o menos 200. ¿Y usted solo era inspector o también daba clases? Exacto, de matemáticas daba clases. O sea, eran las dos funciones. Claro, yo daba clases de matemáticas en 5º y 6º cursos. ¿Y el resto del tiempo se dedicaba a ser inspector? A hacer la inspección. Entonces yo tenía, 7 u 8 horas tenía yo por semana de dar clases. El resto era la inspección general, que hacía, no yo. Entonces era profesor de matemáticas y de dibujo técnico, porque nosotros teníamos geometría analítica y geometría descriptiva en la universidad. La geometría descriptiva enseñaba a calcular los máximos, los mínimos, etc. Entonces yo hasta el día de hoy más o menos practico para no olvidarme, y entiendo un poco, ¿no? Y eso me sirvió bastante en el colegio. Ya luego pues me gradué, digamos, me jubilé en el año 1994. Y usted prácticamente vive la etapa del crecimiento de la Escuela de Artes y Oficios a pasar a lo que es ahora, bueno, a lo que fue el Instituto Luis Rogerio González. Es una etapa diga usted... Y siendo uno de los colegios emblemáticos de la ciudad. Así es, de esa designación, incluso el número de estudiantes que en su mayor parte eran de los alrededores de zona rural. A los alrededores, generalmente gente del campo venía al colegio técnico.
en ese tiempo. Después había gestiones de don Vicente Cabrera y de del licenciado Eder Palomeque. Y Vivar. poco a poco, sí, le fueron transformando ya en instituto técnico superior, porque habían carreras de electricidad. Cuando usted llegó, ¿a qué alumnos recuerda que de pronto luego formaron parte de la A vida ver, pública claro, de acá? claro, había el señor, por ejemplo, cuando yo llegué, había Iván Candelario, había, a ver, me acuerdo, el Ivancito Candelario, había, déjeme pegar una recordada porque, tengo tanto en la mente, eran muchos alumnos. Pero de ahí, en ver. ese entonces cuando funcionaban, usted decía, en los patios del gobierno provincial y luego ya en el Juan Bautista Vázquez. Pero en ese entonces, por ejemplo, el tema de inspección no demandaba mucho esfuerzo, no demandaba mucho trabajo, o también había alumnos complicados. Ya después, claro. O cuando ya tenían la propia infraestructura es donde se volvía La más. inspección era un trabajo bastante delicado y ya tuve una cierta fama yo de educar a los estudiantes para un poco de disciplina, que muchos me agradecen hasta el día de hoy. Desgraciadamente otros no, pero en mi tiempo hasta la mayor parte me reconocen hasta el día de hoy que yo les formé, les cortaba el camino de la maldad, el mal camino donde los muchachos iban, pues no. Y ellos me recuerdan siempre, toda la vida. Alguna vez estuve en Estados Unidos, me hicieron una recepción tremenda, los exalumnos por allá y todo, pues, que recordaban que yo les... Ahora, particularmente, los padres de familia estaban encantados. ¿Cuándo nace papá Atila? Ahí, justo en esa época, que yo me portaba con los alumnos como padre, porque también salía a favor. Yo no permitía que un profesor les haga injusticia. Solo usted. Yo no lo permitía. Que me disculpen que se me están oyendo algunos profesores. Cuando se portaban mal con los estudiantes, yo era primerito en estar ahí al frente de los estudiantes, reclamando que no les hagan injusticia. Les dejaban a veces por alguna cosa de suspenso en materia, o les mandaban sacando del colegio sin motivo, iba a averiguar. Entonces eso me hizo ganar un poco de voluntad de la más parte. Y aparte el comportamiento rígido que absolutamente, usted tenía. Yo tenía un comportamiento bastante rígido. Como decían mis papás, en una la miel, en otra la hiel. ¿Y usted en el colegio sí le decían papá Atila o después? Ahí me dicen papá Atila. Ahí nace el papá Atila, en el colegio mismo. Porque, mire, ¿Y usted se molestaba cuando le decían así? ¿Por qué? No, absolutamente. Porque mejor me daban un trato sublime para mí. Porque llevaban por camino que yo les educaba lo que podían hacer los papás en las casas. Las chicas eran refugio en mi persona. Cuando se portaban mal los estudiantes venían y se refugiaban donde mí. Y lógicamente yo era grosero. Cuando va la primera, Julano, ¿verdad? Va la segunda, no llegas a la tercera, decía. Pero ya cuando llegaba la tercera, desgraciadamente yo me portaba. Y eso le sirvió a muchos. Habían resentidos, pocos, pero la mayor parte me reconocían ya después de graduar. Y ya cuando tienen la infraestructura propia en el colegio, ya claro, donde funciona actualmente en la calle Luis Cordero, ¿Cómo cambia todo? Porque ahí hay más espacio, incluso más, otro ambiente hasta para, como estudiante, uno poder hacer un poco más de travesura. Así era, pero ¿sabe cuál era el inconveniente? Que ya cuando pasamos al edificio propio del técnico, no había cerramiento. Las anclas. Y el cerramiento era yo con mi palito. Era así. Eso se acuerdan los muchachos hasta el día de hoy. No, se acuerdan porque yo les tenía, no sé si psicológicamente un poco de dominados a los chicos, pero ya no se me pasaban del área del ¿Y qué ha pasado cuando uno se pasaba? Un reglacito por el traspatio. Muchos le llevaban la más parte bien, había gente que le llevaba mal, es cierto. Pero el 90% ya después de graduados, gracias a usted, papá Atila, gracias a usted, soy a esto, porque usted me corrigió, porque usted a tiempo me puso. ¿Qué es lo peor que vio de un estudiante? ¿Mande? ¿Qué es lo peor que vio de un estudiante y le sacó de quicio? El abuso a las chicas. Perdón, le mandaban la mano a las muchachas y ellas venían llorando donde mí.
era lo que más me injuriaba a mí. Y muchas chicas me están oyendo, ojalá. Yo era el padre de ellas ahí, porque yo les hacía defender. Había gente que venía de algunas partes del campo muy mal criados, muy toscos. Les mandaban la mano a las muchachas, venían llorando. Y eso aguantaban de mí, hay que ser legal. Aguantaban de mí. Yo les digo, no es el comportamiento de un inspector, pero esa era la manera como yo les recibí la injuria, sobre todo a una mujer, que yo les defendía y muchas se me estarán oyendo, ojalá. Y yo les he defendido porque, además, yo les defendía a los muchachos cuando habían injusticias de ciertos profesores. ¿Discutió con algún docente? Mande. ¿Con algún docente discutió? Con algunos. No quiero dar nombres por obvias razones, pero yo a veces peleaba más con los ciertos profesores, no con todos. Con los 3 o 4 profesores peleaba más que con los alumnos, porque abusaban mucho, porque faltaban mucho, porque reclamaban cuando yo les anotaba. Como era inspector general, pues no, desgraciadamente llevaba. Y de esa época hasta donde usted logró ya alcanzar su jubilación, ¿a qué alumnos recuerda que hayan luego surgido a la vida pública, hayan sido autoridades o hayan sido de pronto ejercicio público, jueces, fiscales, etcétera? ¿A qué alumnos recuerda usted que a lo largo de su vida en el técnico? Oiga, Marco Vicuña dijo uno, por ejemplo. Doctor Marco Vicuña era el papá del rector. El papá del don Humberto Vicuña era el rector, era un magnífico. Pero antes de ellos había muchos estudiantes que luego formaron parte de la vida pública. Llegaron a ser muy buenos funcionarios y muchos me han reconocido. Oiga, yo tuve la oportunidad, malo es de alabanza impropia, lo que vituperio saben decir, de que yo estuve en algunas ocasiones con estudiantes que me alababan, me reconocían y ellos me pusieron el mote de Papa Atila. Des cuenta, era una cosa que yo no pensaba de esa manera. El Papa Atila no nació de ellos, ¿no? Porque salía a favor de los estudiantes. ¿Cuándo hay alguna vez que usted se puso a pensar y dijo, chuta, se me fue la mano? Sí, claro. ¿En qué ocasión, obviando nombres y...? Claro, había un estudiante que en alguna ocasión se escondió atrás digamos que el que cometió una falta, y mi castigo era de un reglazo. Era el maestro regla de madera. El maestro San Martín, que tenía en la esquina, había la especialidad de carpintería, y él ya me tenía preparado unas reglitas, no fuertes, unas delgaditas nomás, cosa que de dos por las dos sentaderas se rompía. Y de esa manera, entonces había estudiantes que después me reconocían el mote de Papa Atila de ellos. ¿No? Pero esa vez que de pronto se le pasó la mano. Yo alguna vez me he disculpado. Y algunas veces yo me he disculpado. ¿Pero qué hizo algún estudiante que le llegó a pasarse la mano? Usted. Yo le pedía disculpas. Yo le decía, te metiste en tal... entre esto, y yo me confundía. Había veces que me confundía legal. Había veces que yo no sabía cómo estaba, por decirle, uno estaba ahí y le reprendía y no ha sido él. Y no ha sido él, pues así es. Claro, y yo no tenía... Pero y en ese entonces los papás no llegaban a reclamarle. Había de todo tipo de papás. O sea, le llegaban a reclamar los papás algunos. Había papás que me venían a felicitar porque decían, a mí me ha alzado la mano, señor. Le vengo a rogar y agradecer lo que ha hecho con este sinvergüenza. Había veces que me pasaba la mano, me confundía, es cierto. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no tenía ningún empacho de pedirle disculpas. Yo decía, hazme el favor de disculpar, pero entiéndeme, cargo que yo estoy con tanto estudiante aquí, pues no, que en ese entonces ya el técnico ya más de 500, 600 estudiantes. Así era. Yo cuando comencé era en la rectoral de don Humberto Vicuña. Ahí comencé yo con él y luego después de él vino el licenciado Edgar Palomeque.
Entonces, ya en ese trayecto había... Ya se fue incrementando. Sí, fue incrementando, pues. Y como era un colegio de artes e industria, ¿no? Entonces la gente veía al colegio como la salvación para que los estudiantes tengan algún oficio de carpintería, había carpintería, sastrería, zapatería, mecánica industrial, eso había en el colegio. Y ellos me agradecían a veces de lo que yo les hacía, pues a los padres de familia. Algunos venían, señor, quiero contarle algo, había un padre de familia que tenía un muchacho ya en el quinto, sexto curso, era un azote, bárbaro, era un azote. Entonces yo le castigaba, pero era insoportable, hasta el extremo de que yo le puse, en definitivo le dije, verás, no quiero acordarme, el apellido Bolívar se llamaba. Si sigues así, desgraciadamente me vas a ver que yo me porté asado cocinado. Y él no hizo caso. Entonces, en una ocasión de esas, perdón un ratito, le mando la mano a una muchacha. Después de haberle yo dado... Advertido. Claro, advertido. Entonces, para mí fue una cosa brutal, una injuria, ¿no? Tremenda. Y le castigué. Con la regla. Con la regla. Llamaban la regla de la conducta, ¿ves? No, no decían, es la regla de la conducta, me decían. Y bueno, entonces ya una vez castigado, pues el tipo le mandé fuera del colegio. Cuando yo llego en la casa, encuentro a los papás. Yo le castigué duro, le mandaba la mano a la muchacha, todo, en un abusivo, le pegaba a los compañeros y todo. Entonces yo le castigué bastante fuerte. De esa manera, los papás, cuando yo regresaba con mi esposa a la casa, les vi en la casa de mí, que yo vivía en la 24 de mayo, al lado del Coliseo, un poco antes del Coliseo. Por ahí vivía yo, tenía mi casita, al lado de la Cruz Roja. Bueno, el asunto es de que, estando ahí, veo que los papás del muchacho, obviamente no puedo dar los nombres, no, por obvias razones, les vi ahí, pues entonces yo les dije que no me hagan escándalo acá, cualquier cosa le hago subir al papá. O sea, usted pensaba que le llegaron a reclamar. A reclamar, así era. Entonces yo les dije subir a mi casa. Y total, vi que atrás venía un muchacho con una canasta. Oiga, no me ha de creer. Era una canasta llena de cuyes y de gallinas. Este muchacho había sido un azote en la casa. Y cuando supo que yo le había reprendido duro, me vinieron a agradecer, no a hacer... Terminé siendo compadre. Me hicieron compadre. Me hicieron compadre. Que no lo creo. O sea, usted luego de las buenas reprendidas termina siendo compadre. Y habían padres que sí le decían, oiga, si es que es de darle, dele. Así era. La mayor parte. La mayor parte dijo, yo nunca he tenido problemas con padres de familia, más que con los 2 o 3. ¿Y por qué tenía problemas con esos 2 o 3 padres de familia? Habían 2 de Cuenca, unos 2 señores que eran un joven, apellido Cárdenas era el uno y el otro, expulsados del Benigno Malo. Habían llegado a saber que era yo medio mano dura, pues no, y llegaron al colegio, le dejaron ahí, el tipo trataba de portarse como él había sido allá, no. Yo, primeramente les ponía yo anticipado. No sean malos, yo no me gusta que maltraten a las chicas, no me gusta esto, no me gusta el otro, les decía, bueno. Pero este muchacho se pasaba, y ya desde segunda o tercera ocasión viene llorando la muchacha. ¿Qué pasa, mi hija? Le digo, yo trátame de las huevas, decía, el fulano me metió la mano, dice señora. Después de haberla advertido ya, no, 3 o 4 veces. Entonces, le pegué una castigada.
La regla. Con el polo, unas reglas por el traserito. Entonces, esto le mandé sacando del colegio y rato menos pensado llegaron los papás en la casa. Yo les decía, bueno, que no me hagan escándalo nada más y que pase a la casa. Pero total, oiga, con una canasta de cubis todo para hacerme compadre. Agradecerme porque ha sido un malcriado con el mismo papá, ha sabido cuadrarse, a pegarle al papá. Entonces ya no era un hombre normal. Y yo pensaba que me venían a reclamar. Total, había sido todo lo contrario, ¿no? Me venían a agradecer de que le asenté la mano porque era insoportable, ya no aguantaban los padres. No se diga en el colegio, pues, y de esa manera, después. Pero de ahí usted, por ejemplo, termina, corríjame si es que me equivoco, termina siendo como un maestro para los siguientes inspectores, y hablo del difunto licenciado Marco Beltrán, por ejemplo. Beltrán, claro. Ya, yo usted tenía... termina siendo la escuela de los inspectores de ellos. Claro, yo tenía ocasionalmente los inspectores. Yo era el inspector general, pero los otros inspectores que me ponían... Eran de áreas. Ya no se aguantaban. O sea, el problema de discutir con los estudiantes era bastante grande, ¿no? Y entonces eso, no se aguantaban ellos y se iban. Pocos quedaban. Y vino el Marquito Beltrán a sustituirme, pero yo era el principal, pues los padres de familia, los padres de familia venían a agradecerme. Muchos padres de familia me han agradecido. Habían padres que me reclamaban, pero cuando yo me ponía los testigos de ellos, compañeros de ellos decían, ellos eran de más, señor, molestaban mucho al señor Rabio. Y yo me inicié en el colegio, en la costa, en el colegio 27. Ya formó su carácter ya. Claro, des cuenta que yo llego a un colegio que se llamaba el Normal Rural 26 de septiembre, que cuando yo llego ayer, recién en el cuarto curso que estaba del normal, que era de todas las haciendas del Empalme, de la Guayas, de Quevedo, que llegaban al colegio, porque era el único colegio de la región, ¿no? Y había muchachos muy duros. Ahí me formé yo. Y por ejemplo, ya usted le decía al finadito licenciado Beltrán, tienes que portarte así, tienes que hacer esto, tienes que educarles así. Bueno, ellos me trataban de imitar, ¿no? Ellos me imitaban, porque yo lógicamente reconozco que era grosero y me ponía duro, como bien, les anticipaba, verás va la primera, verás va la segunda, no has de llegar a la cuarta, decía yo, y efectivamente no llegaban a la cuarta, pues entonces eso les indicaba a los estudiantes. Muchos padres de familia, sí me reclamaban algunos, pero la mayor parte venían a agradecer. ¿Y los últimos años del colegio, antes de jubilarse, usted seguía con el mismo carácter o ya se fue poquito bajando los humos, como se dice comúnmente? Oiga, por el contrario, más que creció el número del colegio, creció el número de estudiantes. Nosotros, cuando yo ingresé, póngase, había unos 400, 500 estudiantes y terminamos con unos 1000. Cuando yo salgo ya eran unos 1200 estudiantes más o menos. 1200 estudiantes que venían de todos los alrededores de Azogues, preferentemente. Venían de San Marcos, de Huapán, de Cojitambo, de San Miguel, y era bastante concurrencia de los alrededores de Azogues, ¿no? Entonces, yo nunca les he pegado sin motivo, yo les anticipaba, por favor, no se porten mal, sobre todo a las chicas, respeten, a las profesoras respeten. Yo les hacía respetar a los profesores cuando se portan muy mal. Después de anticiparles 2 o 3 veces, darse cuenta que uno llegaba al momento a estar ahí con ellos y de que no se portaban bien después en sí me causaba un poco de... Yo con la gente que he conversado, que han estudiado en el técnico, que usted era inspector, decían, intentábamos subirnos del muro y papatila como suelen decir comúnmente, de la pata nos bajaba. Claro, habían horas vacantes. Entonces, ¿qué pasa? Que el muro del colegio... No era tan alto. No, yo le mandé a hacer alto, que don Vicentito Cavera decía,
no es cárcel, decía, para hacer muy alto. Yo le decía, pero en cambio por ese ranclan, decían los alumnos. Entonces ya los consejos me venían donde me decían, vea, señor Robles, ya están saliendo por allá. Yo me daba la vuelta y les esperaba con la varita. Y oiga, y muchos de ellos se regresaban por el mismo muro para el otro lado. Iban al colegio Luis Cordero a molestarse ahí, ¿no? ¿Y cuál era me llamaban ahí la rectora, la Lucilita Coronel, que en ese tiempo, Atilita me decía, por favor, aquí están llenando los alumnos montados en el muro del colegio. Oiga, y me iba allá y a los muchachos les traía. Entraban en los billares, pucha, gente así que venía con un sucrito, 2 sucres en ese tiempo, no había a gastar en otro lado. A gastarse ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que me llamaban a mí, pues, y yo, lógicamente, me entraba en los billares y les sacaba y les llevaba al colegio. Y ya con las reglitas, que le llamaban las reglas de la conducta, no siquiera. Pues así era la vida de mi pobre. ¿Y en ese entonces no habían paros? Totalmente. ¿O sí había paros? Totalmente. Pero ¿y usted qué hacía cuando habían los paros, por Muy ejemplo, bien. como inspector? Verá, para que los que organizaban el paro, no estoy hablando mal, generalmente los estudiantes del Juan Bautista, con el combinado, que se combinaban 3 o 4 colegios, iban al colegio nuestro. Para sacarles. Pero yo no les dejaba salir a los alumnos. Entonces venían piedras encima de la puerta del colegio y todo. Entonces yo lo que hacía es que salí y le pedía cuál era el representante, porque había no era la FEUE, la organizada estudiantil de la época. ¿Cómo era? Pues no era la FEUE. La FEUE es de las universidades. De la universidad, bueno, FES se llama, es esto que se. Entonces había presidente, los que dirigían eso. Cuando tenían razón, yo les decía, pero no hagan así, porque echaban piedras a la puerta del colegio y todo. Y les decían, eso no sirve. Piedras primeramente, una delegación, antes de sacar a los estudiantes, querían que yo saque. Quiero una delegación que entre y hable con el rector. Porque ¿verdad? Yo tenía el rector desde el que inició el colegio, son Humberto Vicuña, después don Vicente Cabrera, después del licenciado Julián Zacoto, después del licenciado Wilson Rhodes. Ellos eran los rectores del colegio y yo era rector de 4 o 5. Inspector de 4 o 5. Antes era inspector, pero en la época de Vicentito Cabrera veía mi trabajo medio harto, medio duro, porque sí era duro, bastante duro lidiar con los profesores, ¿no? Y también. ¿Y usted le sacaba el paro entonces luego de conversar o no, o nunca salía? Ya cuando conversaba, ya me salvaba mi responsabilidad, ¿no? Yo salvaba mi responsabilidad, decía, ya pues, ya si quiere el rector, a la vez había cosas justas que reclamaban los estudiantes. A veces eran movidos por organizaciones hasta internacionales que venían a valerse de la ingenuidad de los estudiantes para que salgan, y esas cosas ya no me gustaban a mí, pues entonces, perdón. Usted decía, se lavaba las manos, es autorización del rector y allá. Claro, o sea, la autoridad máxima. Si él veían que merecía el asunto de la salga, pues no, que salgan los estudiantes, no había problema, pero yo salvaba mi responsabilidad. Incluso a los padres de familia, porque ¿por qué mi hijo está en las bullas que le han dado para la policía? Que todo? Entonces era una responsabilidad grande. A la final había una gran responsabilidad, ¿no le parece? Y como inspector, que yo ejercía esas funciones. Y de ahí que me estimaban a los padres de familia. Cuando yo me jubilé, tengo hasta el día un muy buen recuerdo del Comité de Padres de Familia que me extendieron por mis gestiones. Algunas veces había padres de familia que me iban a reclamar, pero yo les decía, no me reclamen, público, venga al rectorado, aquí está. Le hacía llamar al implicado y le ponía en la mesa de diálogo. Y le decían, ahora sí, les pongo, ¿por qué te castigué? ¿Por qué fue esto? Entonces él quedaba mudo.
Y en muchos padres de familia, el 90% me daban la razón. El 90% de padres de familia me iban dando la razón de que yo había actuado con mucha rectitud, llamarlo, porque el palo de la regla de la conducta era el palito que me tenía. Señor Attila Ávila, llegamos a la parte final. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco por su tiempo, por contarnos un poco de muchas historias, muchas anécdotas que puede existir tanto en el Azogues de antaño como en su vida en la docencia y en el querido técnico. Me formé ahí y siempre escuchaba su nombre. Me da gusto conocerle y escuchar de su propia boca muchas cosas. Le agradezco por su tiempo y le dejo en sus palabras finales. Yo, en primer lugar, quiero agradecer profundamente a usted como director de este medio importante de comunicación digital y masiva, y por la oportunidad que me ha dado a los tiempos de exponer algunas inquietudes que siempre quedan flotando en uno, ¿no? El asunto de cómo ha sido el comportamiento de uno a través del tiempo, pues, y el asunto del que los mismos estudiantes me llamaban papatila, significaba que yo en una mano era la miel, en la otra la hielo, que decía mi papá, con una mano castigaba, pero era un gran defensor de los estudiantes. Yo defendía las injusticias, yo he peleado con mis compañeros de colegio, cuando he ido a Quito con mis recursos para salir a favor de los estudiantes que eran perjudicados. No quiero dar nombres por obvias razones, pero había múltiples casos que los estudiantes eran perjudicados y eran malos. Entre eso yo le salía a favor, pero en la otra mano también yo exigía comportamiento, ¿no? Y eso es la causa de que me han llamado papatila y he recibido muchos elogios y muchos asuntos que me han provocado gran satisfacción, como cuando se realizaba las fiestas de Diamante, creo, de Azogues. Todo el mundo era papatila, boca, me llevaban papatila por un lado, papatila, los exalumnos venían de Estados Unidos, de todo lado. Nosotros en Estados Unidos nos acordamos de papatila, el papatila es de ellos, era porque reconozco que con una manito les daba duro, pero con otra mano, cuando yo tenía que salir a favor de un estudiante, estaba de frente contra cualquier profesor que injustamente se haya portado. Digo, públicamente me estarán oyendo muchos, sobre todo a las chicas, a muchas muchachas que reciben agresiones. Yo he sido un gran defensor de ellas como un verdadero padre. Y para los alumnos que venían del campo, venían tiernos a un medio más amplio, yo reaccionaba con la gente que les maltrataba. He sido a favor de los estudiantes toda la vida he salido, y eso me ha ganado muchos recuerdos y muchas oportunidades de reconocimiento de los estudiantes, y el mote que más llevo en mi vida es el papatila. Le quiero agradecer mucho su entrevista. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Totalmente, muy amable. Yo le agradezco infinitamente de la oportunidad que me da acordarme a los tiempos de mi pasado. Yo tengo ya 86 años tengo ya, que ya son algunos años de lo que dejé la docencia, y estos recuerdos que usted me hace revivir me llevo en el alma. Estoy renovando mi situación de haber colaborado de alguna manera en la educación de la provincia. ¿No? Repito mis agradecimientos por la oportunidad. A usted. Con ustedes estuvo Papá Attila Ávila, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Muy amable, muchas gracias.